Dios le bendiga y le guarde como de costumbre aquí en su canal Criterio Pentecostal, siempre a la luz de la palabra de Dios con un contenido edificante basado y fundamentado en la Biblia, la palabra de Dios. Le pedimos que se suscriba, que comente, que le dé like y que lo comparta por todas sus redes. Te lo comparte por su estado de WhatsApp, por Facebook, te envía el link y lo comparte por los grupos y así usted colabora con expandir y llevar la palabra de Dios, llevando conocimiento a muchas personas más. Así es que, sin más preámbulo, queremos presentarle el tema de hoy, origen de las lenguas de la raza humana. Entiéndase, los idiomas. Amén. ¿Dónde comienzan los idiomas? Muchas personas piensan que los idiomas comenzaron cuando el hombre comenzó a propagarse en la tierra. Muchas personas piensan que fue en la Torre de Babel. Muchas personas piensan que a medida que las personas se fueron dispersando en la tierra, fueron tomando cierto tipo de dialectos y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver si dice la teoría del Big Bang y la evolución, pues que las vidas terrestres que hoy existen fueron a partir de bacterias, de microbios y órganos pequeños en el agua, y los peces, y luego de ahí se dieron las aves, los reptiles, y también los mamíferos, y dicho sea de paso, el mono, que es mamífero, primero era cuadrúpedo, luego fue bípedo, es decir, que caminaba en dos pies, y luego fue tomando la forma del hombre que hoy usted conoce. Pero usted y yo sabemos que eso no fue así, sino que son teorías incomprobadas aún. Entonces, si nosotros, el pueblo de Dios que conoce la palabra de Dios, sabemos que Dios hizo un solo hombre y una sola mujer. Y de ahí la descendencia de la raza humana hasta el día de hoy. Han pasado muchos acontecimientos después de eso. Ha habido muchos terremotos, hubo la gran inundación del diluvio que acabó con toda la vida en la tierra, excepto las que estaban en el arca, ¿verdad? La vegetación no pereció, es decir, fue maltratada y eso, pero luego floreció de nuevo. Entonces, ¿qué sucede? Está lo siguiente. Sabemos que la teoría de la evolución es simplemente una teoría. Pero si usted se supone que la teoría de la evolución tiene razón, bueno, pues hubo una sola materia que fue dando como consiguiente o el avance, el desarrollo, hasta que llegó a lo que usted ve el día de hoy, según la ciencia. Pero que de ahí provino un solo linaje de donde salieron todas las cosas. Entonces, ¿de dónde la diversidad de idiomas? Porque todo vino del mismo sitio, suponiendo la teoría de la evolución. Pero cuando usted mira también, la palabra de Dios dice que un hombre y una mujer. Y dice en la Torre de Babel que todos hablaban una misma lengua. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer la cita. Y bueno, antes de, vamos a ver nuestras redes. Bueno, ya usted sabe, si no se ha suscrito, hágalo ahora. Suscríbase. Y luego de que termine de ver el video, usted lo ve completo y lo comparte. Y no se olvide de comentar, porque para nosotros es sumamente importante saber qué usted piensa, qué inquietud tiene. También pueden sugerirnos temas de lo que usted tenga, ¿verdad? Cierta curiosidad y que quizá usted no se atreve a hablarlo en la iglesia, o que quizás se le haga difícil de entenderlo, porque hay cosas simplísimas que a veces yo no lo he podido entender, pero llega un hermano y me lo explica, y yo lo sé, y hay cosas muy complicadas que cuando viene a ver usted las sabe facilísimo. Entonces, nos ayudamos el uno al otro. Y en dado caso que yo no lo sepa, que es precisamente lo que queremos, pues entonces indagamos más a lo profundo hasta tratar de tener
una explicación clara. Amén. Y basada, claro, y fundamentada en la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver qué tenemos en el bosquejo. Aquí, mire, origen de la diversidad de las lenguas. ¿Qué dice aquí? Vamos a comenzar de arriba para abajo. Déjame ver. Génesis 10. Vamos a comenzar por los hijos de Jafet. Déjame ver. Los hijos de Jafet, la descendencia de Jafet, dice los hijos de Jafet, que fue uno de los 3 hijos de Noé. Cuando salieron del arca, pues se comenzaron a dispersar en la tierra, ¿verdad? Porque la orden que Dios le había dado era que llenaran toda la tierra. Entonces, cuando eso quedaron ellos en la tierra. Primero Adán y Eva estaban solitos ahí con los animales y la naturaleza y la vegetación. No había más personas. Y ellos comenzaron a multiplicarse hasta que ya estaban llenando toda la tierra. Entonces ahí en el capítulo 6, Dios elabora el plan y le dice lo que tiene que hacer Noé. Y viene el diluvio y se lleva a todos los que no están en la barca, según Dios le había dado la orden a Noé. Entonces, en los que estaban en la barca habían 8 personas, 8 seres humanos, los cuales eran Noé y su esposa, Sem, que era el mayor, Jafet, que era el segundo, y Can, que era el menor. Entonces, vamos a ver de los hijos de Jafet. Por ser palabra de Dios será leída en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a ver acá. Dice, los hijos de Jafet, Gomer, Magó, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma, y los hijos de Javán, y así sucesivamente. Pero vamos a ver qué es, Togarma y los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitín, Donamín. Estos se poblaron las costas. Se poblaron las costas cada cual según su lengua, conforme a las familias en sus naciones. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Le pedimos que nos dirigen en este y todo el transcurso de este estudio que tenemos para hoy, y queremos que sea guiado como de costumbre por su santa y bendita presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mira lo que dice aquí. Esto es antes de la Torre de Babel. Dice lo siguiente. Mire, usted se fija ahí. Dice lo siguiente. Acá. Dice, en el versículo 5 dice, de esto se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Pero ¿qué sucede? Este era un hijo con su esposa. Un hijo de Noé con su esposa. Mira lo que dice acá en el capítulo 10 de Génesis, versículo 31. Dice, y estos son los hijos de Sem, por sus familias según sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estos son los hijos de Can, por sus familias, esto en el versículo 20. Los hijos de Can por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Mire, y si tenían entonces, pero vamos al versículo 11 después del 10. Esto está hablando en el capítulo 10, versículo 1 en adelante. Y luego entonces vamos a caer aquí al versículo 11. Capítulo 11, versículo 1 en adelante de Génesis. Y dice así. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente,
hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les detendrá, le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos allí, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Pero ellos tenían ya distintas lenguas. En los versículos que habíamos leído del capítulo 10. Dice, así esparció Jehová desde allí la faz sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Gloria a Dios. Miren, y usted diría, pero ven acá, la Biblia dice una cosa y dice otra. Miren, no es que dice una cosa y dice otra y se contradice. Lo que sucede es que ellos tenían una lengua familiar, un lenguaje familiar. Por ejemplo, usted se cría en la casa hablan español. Usted habla español como lengua oficial, como lengua maternal, paternal, como la lengua de su crianza. Entonces, ¿qué sucede? Mire, hoy mismo podemos ver el caso de personas que ya adolescentes están en la escuela hablando con otros jóvenes que hablan el mismo idioma español. En el caso de nosotros que hablamos español, en otros países hablan inglés, hablan chino, hablan japonés y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede? Que van tomando un tipo de dialecto y, como decimos, jerga y cosas raras, y que se va perdiendo la comunicación. Y a veces usted ve a los jóvenes hablando y nosotros los que somos mayores, ¿y qué será lo que dijo? Entonces, ya es un lenguaje distinto. Que muchas veces, bueno, hace un tiempo en el trabajo estaba hablando con una mexicana, muy educada, muy profesional. Y yo le decía, ¿usted ha aprendido algo de los dominicanos? Y ella dice, bueno, en principio, yo pensaba que iban a pelear cuando hablaban, porque nosotros nos apasionamos hablando, somos enérgicos hablando. Pero luego decía, no, aquí en el trabajo no van a pelear porque pierden el trabajo. Y decía, otra cosa era que le daba brega comprender, porque cuando el dominicano comienza a hablar, que se apasiona hablando, habla rapidísimo, así, como una ametralladora, tirando palabra a palabra, y ella se quedaba así, pasmada, me confesaba ella, y no entendía nada, y después al pasito fue aprendiendo. Pero otra cosa es que a veces ella decía que estaba en reuniones, y cuando ella oía hablando decía, pero es increíble que estemos hablando el mismo idioma, estamos hablando español realmente. Ella no entendía porque hay muchísimos términos del español que hablan los mexicanos, que nosotros decimos, pero ¿qué dijo? También así, los dominicanos hablan muchísimas palabras que los mexicanos no entienden, los hondureños, salvadoreños y así sucesivamente. Y le llamamos a muchas cosas que como no están en el diccionario, como no están en la Real Academia de la Lengua Española. Y esto nos enseña, ¿verdad?, que el compartir entre grupos se van tomando
palabras, términos, lenguajes, señas y así sucesivamente que se van como disociando un poco del lenguaje materno, del lenguaje que tenemos por entendido como nuestro idioma, y a esto se les llama dialectos. Y, por ejemplo, creo que en Nueva York hay más de 25,000 dialectos, y son inglés, español y eso, pero usted sabe lo que son 25,000, más de 25,000. Entonces, muchas veces usted va a un pueblo, por ejemplo, un capitaleño de Santo Domingo va a Asua, al sur profundo, y se queda pasmado, pero hablan español y son del mismo pueblo. Y no es un idioma distinto, sino que son dialectos que se van apartando por términos que se van tomando y poniendo en lugar de el idioma original. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los hijos de Noé se separan y cada quien va a formar su familia en distintas tierras, pues estas familias fueron creciendo en número, pero que también iban tomando cierto tipo de lenguaje independiente de cómo se estaban comunicando los otros, a pesar de que hablaban la lengua maternal, la lengua paternal de donde se criaron, la lengua de sus padres, de padre y madre, y cada quien hablaba. Pero también tenemos que saber que antes del diluvio, pues había mucha gente en la tierra y había muchas lenguas, y quizás cada uno había enriquecido su conocimiento del lenguaje de este pueblo, de aquel pueblo y del otro pueblo. Y cuando se esparcieron cada quien a su lugar, bueno, pues los términos y palabras que más le llamaron la atención o que más aprendió cada uno, eso es lo que más explica. Por ejemplo, en el español está enriquecido con muchas palabras en inglés que nosotros decimos, por ejemplo, frizar es congelar, pero que nosotros ya lo hablamos como si fuera el español. Yes, ok, y muchísimas cosas que ya uno lo dice como si fuera español, pero no es español, es inglés. También hay muchísimas palabras, por ejemplo, las palabras que comienzan en al, son palabras que hay un 25% de enriquecimiento de lo que es el español del árabe. Si usted se fija, el portugués tiene una similitud de lo que es el español, que es fácil de aprender, no es igual, pero es muy fácil de aprender porque se parece mucho. Entonces, a medida que ellos se fueron separando con el conocimiento de la lengua que tenía de los otros pueblos que existían antes del diluvio, pues cada quien fue tomando parte de esto y aplicándolo como lengua personal de su pueblo, de su familia, de sus tierras. Y había crecido. Pero ¿qué sucede? Que cuando se reúnen para levantar la Torre de Babel, ya en el capítulo 11, ¿qué lengua estaban hablando? Estaban hablando las lenguas según sus naciones. Estaban hablando las lenguas según sus familias. No, sino que estaban hablando la lengua del seno de la familia de donde se criaron, de donde nacieron, de la familia de Noé. Ese era el lenguaje que ellos estaban hablando, el lenguaje nativo de ellos, de donde ellos nacieron. Entonces, por esto se da que tienen una sola lengua, se pusieron de acuerdo, tenían una sola palabra, lo que decía uno, lo decía el otro, y lo decían todo, y estaban en común acuerdo. Pero ¿qué sucede? Que el propósito de ellos no era bueno, y por ende, Dios le dice a ellos, dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, descendamos, porque es que están de acuerdo y nada lo hará desistir de lo que se han propuesto. Entonces Dios confundió su lengua y entonces entraron en conflicto, porque cuando se está haciendo algo y no hay un acuerdo, entonces ¿qué sucede? Que hay una disociación de comprensión
de acuerdo, de conformidad, y aquí viene la ira, la contienda, y bueno, y cada quien cogió para un lado y se dispersaron. Entonces, cuando Dios confunde la lengua, aquí se intensifica más lo que es la diversidad de las lenguas y se esparcen por toda la tierra. Bueno, pues queremos decirle, hermanos, que Dios le dio la capacidad al hombre para evolucionar. No evolucionar como dice la teoría del Big Bang y de la evolución, sino para ir transformando y cambiando su forma de pensar, su forma de actuar, su lenguaje, incluso hasta su color. Usted se va para un lugar templado, para un lugar frío, y usted viene más blanco. Usted se va para un lugar muy cálido y usted viene negro. Gloria a Dios. En fin, que usted tiene cierta capacidad de evolucionar. No diga que se va a transformar en un qué sé yo qué cosa. No, usted va a seguir siendo la misma persona, pero con una adaptación al clima donde esté y al ambiente de donde usted esté. De manera que esto Dios lo hace para que usted pueda resistir, usted y yo podamos resistir distintos climas, y también la capacidad de la creatividad, de la invención, de el desarrollo y el crecimiento en el transcurso del tiempo, y cómo van cambiando las condiciones de nuestro medio ambiente, porque de ser así, pues hubiésemos perecido hace mucho, pero Dios nos ha dotado de una gran capacidad. Así es que este es el estudio del origen de las lenguas. Aquí habla las tres familias principales que se dispersaron en la tierra, que fueron los tres hijos de Noé, y fueron desarrollándose en distintas lenguas a medida que se iban creando naciones, y así sucesivamente. Por ejemplo, usted se mete en un grupo de personas que hablan de una forma y esto, y van creando su propio ambiente, y llega el momento en que usted llega donde usted está en su lengua materna o su familia donde usted se crió en su campo, y usted suelta uno de esos términos y ¿qué dijiste? Pero no están hablando un idioma distinto, sino que se ha enriquecido el lenguaje de esa persona con otros términos, con otras palabras que la familia no conoce. De manera que esto fue lo que aconteció con la lengua, los dialectos y los idiomas en la tierra, en la antigüedad y hasta el día de hoy. Así que, mis hermanos, Dios le bendiga y le guarde, y hasta la próxima. Mire, si no se ha suscrito, suscríbase ahora. Hasta la próxima.